Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad cogí para sermón la segunda carta del apóstol Juan. Y les invito primero, antes de abrir la palabra de Dios, a orar. ¿Ven? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos esta oportunidad, Señor, de estar reunidos y de practicar, Señor, lo que hemos estudiado durante todo este tiempo, Padre. Que ayúdanos, danos, Señor, sabiduría. Enséñame, Señor, a explicar con claridad tu palabra en esto. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les invito ya en la segunda carta del apóstol Juan. Una carta corta de 13 versículos, de la cual solamente me voy a enfocar en un tema principal. No diciendo que lo demás tema no es importante, pero sí, solamente por el tiempo, voy a tratar de enfocarme solamente en un solo tema. Amén. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, y a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, saludan. Antes de empezar a entrar en el tema en sí, hermanos, quisiera dar una pequeña introducción al tema. Esta carta de Juan se escribió aproximadamente en los años 85 al 95 después de Cristo, tiempo en que era el emperador de Roma, Domiciano. La historia cuenta que Domiciano amaba y respetaba las viejas tradiciones romanas, que buena parte de su política imperial consistieron en restaurar esas tradiciones. Como ya no existía el templo de Jerusalén, Domiciano ordenó que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes mandaban a Jerusalén. Cuando los judíos se negaron a hacerlo o mandaban el dinero, al mismo tiempo dejaban ver bien en claro, Roma no había ocupado el lugar de Jesús. Y fue que los empresarios imperiales empezaron a presionar a todos los que practicaban las costumbres judías. Y así se desató una nueva persecución no solo contra los judíos, sino también contra los cristianos. La persecución de Domiciano fue más cruel en Roma que en Asia. En Roma, para más o menos conocer cómo era ese emperador, mandó a ejecutar a un pariente suyo, Flavio Clemente, y a su esposa Flavia. La acusación de ellos que de ellos tenían eran solamente por ser ateos.
como ellos ya no practicaban la religión, por decir, o ya no adoraban los dioses que ellos adoraban, mandaron a ejecutar, porque decían, por noticias fidedignas que dice del tiempo, ellos daban a entender que probablemente Flavio Clemente y su esposa hayan muerto cristianos. Entonces, hermanos, vamos a entrar un poco más al tema. ¿Ven? Nos vamos a enfocar solamente desde el versículo 7 en adelante de la segunda carta del apóstol Juan. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que ha venido, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el anticristo. Uno de los movimientos, hermanos, estaba moviendo también en ese tiempo era el gnosticismo. Era una corriente que había empezado, ¿no?, un movimiento, pero que poco a poco también fue ingresando a la iglesia cristiana, a la iglesia. El gnosticismo, hermano, negaba o decían, ellos creían que todo lo que era materia era malo, el cuerpo era malo. Lo único bueno que había en el cuerpo era el espíritu, el alma, como le llamaban. Entonces, todas esas creencias, hermanos, se fue introduciendo. Entonces, muchos hermanos ya no creían en la resurrección, en la crucifixión, ya no creían que Jesucristo había venido en forma humana. No, ellos creían decían que Jesucristo, como era un ser espiritual, entonces su cuerpo no era como el de nosotros. Y como nosotros, como Jesucristo era un ser espiritual, había cegado el entendimiento, los ojos de las personas, para que se haga ver como un ser humano como nosotros. Y eso, hermano, atentaba directamente contra los puntos muy esenciales, básicos, de la doctrina de Cristo, la resurrección, la creación, la encarnación. Entonces, hermano, yo les hago una pregunta. En este sistema o en este tiempo de persecución, en este tiempo de aparte de defender la enseñanza de Cristo, era prácticamente arriesgar tu vida, porque hubo un tiempo de persecución, un tiempo donde te mataban por no llevar o por no practicar la religión que el emperador decía. Prácticamente tú estabas enfrentando al imperio directamente por defender la doctrina de Cristo. Ahora, en este contexto, hermano, el tema, como tema principal, le puse el título de Perseverar en la doctrina en tiempos difíciles. Hermano, ese emperador, como leí en la introducción, no tenía ni piedad ni por su propia familia. Eran tiempos, hermano, muy cruentos. También en Asia Menor, al apóstol Juan, hermano, es la historia que cuenta la historia. El apóstol Juan lo intentaron matar y no pudieron. Dice que lo dieron un perol hirviendo de aceite. Como no lo pudieron matar así, lo llevaron a Patmos. Y ahí fue donde Dios le dio la visión y él comenzó a escribir lo que es el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, como vemos a través de la palabra de Dios, mientras la persecución más día más, también la fe en Cristo era más grande.
más gente ¿cómo se llama? Se hacía cristiano por ver cómo defendían, hasta con su propia vida, las enseñanzas de Cristo. No les importaba su vida. Entonces, cuando llegan también esos temas sobre el gnosticismo que comienza a entrar en la iglesia, hermano, ya atacaba directamente a las enseñanzas de Cristo. Los dirigentes de ese tiempo que llevaban la iglesia cristiana tuvieron mucho temor. Pero en ese temor, hermano, confiaron en el Señor. Salió una defensa en contra de esa doctrina. Según fui investigando, hermano, fui buscando esa respuesta de la iglesia ante esa amenaza fue el credo. Y aquí lo tengo, hermano, para citar. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día y vino y resucitó de los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Esto, hermano, este credo, hermanos, sirvió bastante. Porque habla sobre, en primer lugar, considera a Dios Padre Todopoderoso. El único Dios que murió, resucitó, iba en contra de lo que estaban haciendo los gnósticos. Ellos querían atacar la divinidad, querían atacar directamente a la obra que Cristo había hecho por nosotros. Entonces, hermanos, en esos tiempos, ser cristiano bajo un imperio que te perseguía, y no solamente te perseguía, sino que te mataba por defender lo que tú creías, la enseñanza de Cristo, eran tiempos, hermanos, que no se comparan, yo digo, a este tiempo. Hoy vivimos un evangelio muy suave, hermano. Yo quisiera dar un ejemplo, por ejemplo, le preguntaba antes al hermano Alex, porque mucho estoy escuchando sobre el nuevo orden mundial que ya se va a venir para el 2030, la agenda mundial. Entonces se van a venir tiempos también difíciles, hermano, donde si nosotros no estamos perseverando en la doctrina de Cristo, hermano, mucho vamos a flaquear. Cuando le estuve leyendo la carta al apóstol Juan, me llamó mucho la atención cuando el apóstol dice en el versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y en el versículo 7 dice, porque muchos, ¿no?, engañadores han salido. Y el apóstol dice en el versículo 4, porque muchos me regocijé, porque pocos, dice, he hallado a algunos andando conforme. Esto me hizo recordar a Gálatas capítulo 2, versículo 14, cuando el apóstol Pablo dice acá la palabra de Dios, dice, vamos a leerlo desde el 11, hermanos, me acompañan en la lectura. Pero cuando vino a Antioquía, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Mire, hermano, yo también me hago preguntas a mí mismo, hermano. Realmente yo soy cristiano, pero estoy andando conforme a la verdad de Cristo, hermano. Mi vida está reflejando lo que yo digo que soy. Cuando vengan los tiempos que se están anunciando, tiempos del nuevo orden mundial que se están yendo prácticamente con todos los valores que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dejado en su palabra. Ellos están levantando la bandera del homosexualismo, están levantando la bandera del aborto, están levantando muchas banderas, hermanos, que si leemos la palabra de Dios se va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Son tiempos, hermanos, peligrosos, son tiempos difíciles. Yo también he hablado a mi vida y por eso que me hago esas preguntas, ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estoy caminando? ¿Solamente soy cristiano de domingo nada más? ¿Soy un cristiano solamente de palabra o soy un cristiano porque, o me creo cristiano porque llevo una Biblia debajo del brazo? Hermano, en esos tiempos, otros historiadores dicen, no, que hizo bien las persecuciones, porque ahí realmente se vio quiénes eran los que realmente amaban al Señor. Estaban dispuestos a sellar ese juramento o ese amor a la palabra de Dios o al Señor con su propia sangre. Hoy no sé qué pasaría, hermano, y lo que están diciendo que va a pasar también en Estados Unidos, que ya el Senado ha aprobado, una parte todavía falta reafirmarlo, en declarar antisemita el Nuevo Testamento. O sea que ya está prohibido. Si se aprueba ahora eso en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, prácticamente allá va a estar prohibido hablar del Evangelio. Y como nosotros en este país, hermanos, copiamos todo, somos como monos, copiamos, y eso de repente se viene acá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A negar nuestra fe? ¿A mudarnos de país? ¿O quedarnos acá y plantarnos y defender el Evangelio aún con nuestras vidas? Son preguntas, hermanos, que yo me hago, ¿no? Pero cuando llegue el momento, ahí se va a ver quién es de Dios, quién no es de Dios. Escuché también una, dice que esto sucedió en Rusia. Estaba la iglesia reunidos, estaban alabando al Señor y de repente lo han escuchado, y de pronto patean la puerta y entran unos militares. Rastrearon sus armas y me dijeron, todo lo que son de Cristo, que se vayan, y no los matamos. Dice que la gran mayoría se fue, hermano, y los que se quedaron estaban asustados. Cerraron la puerta y dijeron, pastor, continúe, ya los que ya no se han, solamente se quedaron los que estaban, realmente se aman a Cristo. Y eso es lo que puede pasar y lo que va a pasar, hermano. Mi tema principal, de repente no le he explicado muy bien, o me he olvidado, no sé, se me está pasando, pero no quiero dejarlo pasar, es el anticristo.
El anticristo, que quiero señalar acá, hermano, el anticristo no es lo que una vez vimos en una película, una persona que tiene el número del 66 en su cabeza. No, el anticristo en este tema, hermano, es toda aquella persona que niega que Jesucristo ha venido en carne, que niega que Cristo vino, fue crucificado, resucitó y murió y resucitó y eso, hermano, nos limpió, pagó por nuestros pecados. Ese es el tema, hermano. Muy aparte de que se vienen tiempos difíciles, se vienen temas, hermano, que la verdad, hermano, va a pasar este tiempo que estamos pasando. Evangelio, un evangelio suave, un evangelio, hermano, que cualquiera es cristiano, que cualquiera se dice cristiano, pero cuando venga en realidad y Dios permita que esto, de lo que está pasando en Estados Unidos se apruebe, pues se apruebe aquí en este lugar, hermano, vamos a ver quién es de Dios y quién no es de Dios. Yo, hermano, le doy gracias al Señor por este tema. Le doy gracias porque muchas veces leí este porción de la Biblia, pero cuando empecé a escudriñar, vi, hermano, que en estos 13 versículos, cual me ha hecho ver, hermano, mi propia situación. Me ha hecho reflexionar o me está haciendo reflexionar sobre cómo estoy andando. Y hoy viene Cristo, hermano. Estamos acá en este lugar, 8 personas. ¿Cuántos se quedan, hermano, y cuántos se van con él? Esto es algo serio, hermano. Luchas, dijo la hermana, es todos los días. Como dijo el hermano, a veces por el apuro del trabajo. Hermano, estamos más preocupados por cumplir con nuestro trabajo que cumplir con la palabra de Dios, hermano. Nos olvidamos de orar, en el camino estamos orando, nos olvidamos de leer una porción de la Biblia, hermano. Y si estamos leyendo es porque el pastor ha permitido, hermano, que leamos un versículo diario de la Biblia. Y si no, muchos hermanos no agarramos la Biblia. Somos cristianos, pero yo me pregunto, hermano, si yo mismo estoy andando en la Biblia. Si tan solamente andar en la verdad, solamente es la Biblia, es venir a la iglesia, es dar una ofrenda, venir a un estudio bíblico. Si el mismo apóstol Pedro halló en eso, hermano, es de nosotros. Si el apóstol Pablo, ¿no? Dice, por ejemplo, digo, no estuviese acá, bueno, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría de la iglesia de este tiempo, hermano? Cada iglesia quiere ser la número uno. Cada iglesia tiene sus propias normas y la anteponen por encima de la palabra de Dios. Cuando el mismo Pablo, ¿no? En sus enseñanzas dice, ¿no? Ya el mismo Cristo dijo, el Señor dijo que los mismos escribas, hermano, los mismos fariseos, interponían sus propias enseñanzas de hombre por encima de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para concluir, este tema, hermano, quisiera que oremos. Hermano, oremos ya pensando en nuestra propia vida, hermano. ¿Cómo estamos llevando? Porque muchos de acá somos padres de familia.
otros tienen hijos pequeños. Como dijo el hermano, ¿no? Yo no voy a, el agricultor antes de cosechar su fruto, primero, antes de cosechar, tiene que sembrar. Y en la casa tienen niños y tenemos que sembrarle la palabra de Dios, no con lo que hablamos, sino con lo que hacemos. Los niños muchas veces, hermano, de lo que le vamos a hablar se van a olvidar, pero nunca se van a olvidar del ejemplo que les nosotros no hablamos, sino hacemos. Amén, hermanos. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias de tu palabra, Señor. Muchas veces la tomamos en poco, Padre. Estamos en otros, no nos enfocamos también. Muchas veces agarramos, menospreciamos el libro, tiene por pocos versículos. Señor, no nos cuenta, Señor. No valoramos como se debe valorar, Señor, cada palabra de escritura. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ni una tilde, ni una jota. No va a pasar por alto nada, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu oportunidad que nos. En nombre de Jesús. Eh, sí, ya. Sí, ya falta poco. No, faltan varios, pero sí. No, tenemos que seguir, no, tenemos que seguir hoy día. Ya, Mitchell, muy bien. Nos has dado una exhortación muy buena, poderosa. Nos has llamado realmente a actuar, a movilizarnos, a cosas prácticas como la familia. Nos has advertido de lo que está por venir, la persecución, y realmente se ve que tienes eso de llegar, ¿no?, al corazón de las personas, de darle un mensaje de exhortación. Eso es una exhortación, ¿no? Que es que algo que a veces necesitamos para movernos de nuestra comodidad y levantarnos, ¿no?, de nuestros asientos y ponernos a actuar para el servicio de Dios. Pero, como tú mismo lo dijiste, te perdiste un poco con la enseñanza, que acá dijimos que teníamos que ser, damos un mensaje y el mensaje tiene que estar basado en los versículos que vamos a leer, y ese mensaje central, lo principal, que es la enseñanza o el tema, queremos decirlo desde el principio, queremos volver a repetirlo al medio, queremos fundamentarlo, explicar el tema, cuerpo, y al final también otra vez, ¿no? Pero tú mismo dijiste, yo al principio pensé que el tema era la persecución, después el tema fue el anticristo, que también tiene con la persecución, pero un poco nos... No, me perdí, me perdí un poco de verdad, no, creo que nos perdimos. Eso no quita que lo que has dicho esté muy bien, eso no quita que lo que nos has dicho son cosas muy aplicativas, pero siempre hay que enfatizar al inicio el tema. Lo otro, si bien es muy interesante, complementa la enseñanza bíblica a veces los datos históricos o los datos del momento, la actualidad, ¿no? Nos ha hablado, nos ha llevado hasta Domiciano, nos ha hablado hasta Trump, que va a venir, creo, ¿no? Ya sabe que es el próximo presidente, nos ha contado ya de Estados Unidos, ¿no? Y es interesante y está bien de las cosas malas que han pasado antes y las cosas que se están repitiendo de alguna manera y que están empeorando. Nos has hablado mucho de eso, es importante, pero esas cosas que son relacionadas con la Biblia, complementarias, son complementos de la enseñanza. Más aún, cuando son solo 15 minutos, eh, queremos, lo que se busca es más Biblia, que más el enfoque sea en explicarnos qué está diciendo la Biblia. O sea, inclusive cuando les enseñamos método inductivo, dijimos que cuando estudiamos una epístola, debemos analizar a veces hasta cada palabra, qué es la intención del autor, qué significa esa palabra, por qué el autor escribió eso. Damos el significado, damos así más detalle de los versículos. Y a veces es un poco lo que te faltó a ti, Mitchell, que nos diste muchas historias y temas complementarios,
no tanto el hecho, la carne, que es la palabra. No, repito, no quitan la exhortación, no quita la aplicación que nos has dado, pero lo ideal sería, de la forma que estudiamos acá en Calvary Chapel, es que la palabra sea el centro. La palabra es el centro, vamos a leer la Biblia y la vamos a explicar, la vamos a decir en detalle qué es lo que quiere decir y eso es lo que tratamos de buscar, ¿no? Y, por ejemplo, lo que tú decías, lo que tú has dicho hoy día, tu enseñanza ha sido de 1 hora, esos 10 minutos que te has dedicado a eso, está bien, y los demás ha sido enseñanza, está perfecto. Pero si te has dedicado 10 minutos a cosas complementarias y 5 o 2 a versículos bíblicos, no es lo ideal. No sé si me estás entendiendo. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Alex. ¿Tú? No, no. Al contrario, yo varias veces lo he tomado como ejemplo de las cosas que debemos hacer cuando enseñamos. No, porque si escuchas las enseñanzas, vas a ver, así como Víctor hace, así como Víctor hace. Sí. No, es que son cositas para mejorar. Hola Michelle, ¿qué tal? Hola hermanos. Michelle, me encantó tu prédica. En la prédica que has dicho, yo también he estado pensando mucho sobre cómo somos los cristianos de ahora, ¿no? Me gustó, a mí sí me tocó, a mí sí me exhortó mucho, mucho, mucho tu prédica. Tal vez como dice Oscar, ordenarlo un poco más, pero a mí sí me gustó, me exhortó. Ahora los cristianos, los que dicen ser cristianos, somos como, o son como muy tibios, y tu prédica sí me tocó, me gustó muchísimo, y a veces pienso ese tiempo, no sé si estaremos acá o no, el tiempo de persecución, porque a veces pienso también que en el mundo, en muchas partes del mundo hay persecución hacia los cristianos. Hay mucho, solo que tal vez no sepamos, no lo sabemos. Nuestra realidad es esta, ¿no? Vivimos un evangelio tibio. Y lo que dijo Mitchell me ayudó a reflexionar mucho en vivir un evangelio. A todos a veces vivimos un evangelio medio frío. Y Mitchell sí, no, creo que Dios habló a través de Mitchell a que vivamos un evangelio más caliente, ¿no? Eso nada más, Mitchell, y me gustó mucho tu prédica.